Pues vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Hechos y abran sus Biblias en el capítulo 16. Ya terminamos el capítulo 15 y ahora vamos al capítulo 16. Y vamos a leer a partir del 1 al versículo 5. Y así dicen estos versículos. Después llegó a Derbe, aquí se está refiriendo al apóstol Pablo, y a Listra. Y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Bueno, este es ya nuestro tema número 30. Y le he titulado Formando los hijos para Dios. Hermanos, ¿ustedes cuál creen que sea el propósito más grande? Estoy hablando con cristianos, con familias cristianas, con padres cristianos. ¿Cuál creen que sea el propósito más grande o la tarea más grande que ustedes tienen como padres con sus hijos? ¿Cuál creen que usted? ¿Cuál? Enseñar la palabra, ¿qué más? ¿Será lograr que ellos sean exitosos y grandes profesionistas, que acaben una carrera, que todo eso está bien, lo que les estoy diciendo? Pero estoy hablando con padres cristianos que conocen la palabra. Bueno, se dice que 2 de cada 5 jóvenes en el mundo han crecido cargando la desgracia de un padre ausente. ¿Qué es un padre ausente? Este término padre ausente fue acuñado originalmente para referirse al hombre que por muerte, divorcio o abandono había desaparecido de la vida del hijo. Ahora, el término es más amplio porque incluye a aquellos hombres que, aunque están físicamente en el hogar y son vistos por los hijos, no ejercen su papel por un desorden en sus prioridades, o lo han delegado ¿a quién? A la supermamá. Ahí está la supermamá para todo. Los varones, no todos, algunos han huido a su responsabilidad de proveer, cuidar, educar y formar a sus hijos. Ahora, súmenle a esto lo que está pasando en estos días, que el gobierno quiere educarlos y formarlos. Súmenlo. Entonces, los hijos están en un grave peligro. La figura del varón es muy importante en la formación de los hijos, pero para mala fortuna, la imagen del varón se ha venido diluyendo a través de los años. No sé si se han dado cuenta. La palabra varón viene del latín varonis, que significa valiente, esforzado, y también significa héroe. Muy interesante la palabra varón. Cuando yo les digo la palabra varón, ¿ustedes en quién piensan?
en un hombre, ¿verdad? Las mujeres, las esposas, ¿con quién se casaron? Con un varón, con un hombre, ¿no? Hasta la palabra en sí misma, cuando la pronuncias, varón u hombre, suena pues algo de una persona o de alguien valiente, de alguien esforzado, de alguien con fortaleza, ¿de acuerdo? Pero se ha venido diluyendo a través de los años, al grado de que el día de hoy, hablando acerca de la ropa varonil también, ¿cómo visten ya algunos varones? Parecen todo menos hombres, es correcto. Ya prácticamente usan la misma ropa que las mujeres. Normalmente nosotros nos atrevemos a veces a juzgar porque las mujeres usan ropa muy pegada, ¿no? A veces. Bueno, y la gente que no conoce a Dios así se conduce, lo sabemos. Pero qué decir los varones también, que andan todos así entallados y pegados. A veces ya no sabes si es un hombre o una mujer. O bien delineados de las cejas. O con aretes también, ¿no? Entonces, se ha venido diluyendo la imagen del varón. La Biblia está llena de hombres valientes que salían a pelear y a dar la vida por sus familias. Uno de los ejemplos más sobresalientes es el de aquel varoncito que venció a Goliat. Vamos a leer rápidamente unos versículos. En 1 de Samuel 17:40, la historia está muy buena y no vamos a leer todos los versículos, pero cuando usted pueda hacerlo, lo hace con mucha atención. Pero miren, yo voy a leer solamente unos versículos a partir del 40 al 45, pero la Escritura dice que este gigante salía a desafiarlos a todos y nadie se atrevía a enfrentarlo. Hasta que llegó un pastorcito. Miren, en el versículo 40, 1 de Samuel 17:40 dice: y tomó su cayado en su mano. ¿De quién está hablando? De David. Y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y él era imponente, casi de 3 metros, con su armadura pesada. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Versículo 46: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David corrió, él no se quedó en su lugar, dice que se dio deprisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Llegó antes, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y le tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. ¿Cómo termina el versículo 50? Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Bueno, este varoncito enfrentó a un gigante de casi 3 metros que nadie quería enfrentar.
y solo necesitaba una piedra lisa para poder vencerlo. Obviamente el Señor estaba de parte de David. Ahora, también tenemos a los valientes de David, varones esforzados que estaban prestos y listos siempre para ir a la guerra. Ahorita que les mencionaba cómo se ha ido diluyendo la figura del varón por los años, me quedé pensando en un video seguramente que ustedes vieron y que se ha hecho viral acerca del asesinato a todos los niños que sabemos en Estados Unidos. Bueno, después salió un video en donde se aprecia a varios oficiales. Duraron no sé si de 40 a 50 minutos para entrar y poder detener a este joven que asesinó a los niños. Aquí estamos viendo los ejemplos de cómo había hombres que estaban dispuestos a enfrentar ahora sí que a cualquiera y hasta arriesgar su vida. Cómo se ha ido diluyendo esa figura, ¿no?, del hombre. Y después tú ves a 40 oficiales, pues grandes, normalmente los estadounidenses son muy, muy grandes, esperando y hasta con cierto temor para no entrar. Miren, hermanos, es de llamar mucho la atención que mientras ellos estaban afuera haciendo una estrategia, aquel joven seguía matando niños y ellos podían escuchar eso. Créanme que si los padres de esos niños hubieran estado afuera, hubieran entrado hasta sin armas. ¿Sí o no? ¿Dónde están esos hombres valientes? Seguramente, si hubieran entrado 4 o 5, el joven traía un arma poderosa. Seguramente hubiera matado a 1 o 2, pero se hubieran salvado varios niños. Se ha ido diluyendo la figura del varón. ¿Y sabían que el principal responsable de formar la vida de los hijos es el varón? Con la ayuda de su esposa, claro está, de formarlos para esta vida. Y sobre todo ahorita nos vamos a meter más en el tema para algo más importante. En las Escrituras encontramos ejemplos de buenos y malos padres. Por ejemplo, hablando de buenos padres, ¿cuántos conocen a Enoc? ¿Han escuchado de Enoc? La Escritura dice en Génesis 5:24, igual si quiere ir rápido conmigo, pero dice así este versículo: caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué? Le llevó Dios. Enoc significa consagrado a Dios. ¿Alguno de ustedes sabe quién fue el papá de Enoc? Eso lo encontramos en Génesis 5:18, por ejemplo. Dice, vivió Jared 162 años y engendró ¿a quién? A Enoc. Entonces imagínense, caminó pues Enoc con Dios, estuvo caminando con el Señor y desapareció porque se lo llevó. Algunos hacen alusión al arrebatamiento también con de este versículo, pero no se dice mucho acerca del Padre. Pero este hombre caminó con Dios, y seguramente Jared, durante sus años, cuando lo estuvo preparando y formando como su hijo, le enseñaba la palabra, y por eso él pudo caminar con el Señor. Ahora, ¿qué decir de los padres de Daniel y de sus amigos Ananías, Misael y Azarías? Los padres formaron en ellos hombres temerosos que estuvieron dispuestos a dar su vida ante los leones y el horno de fuego. Ahora, eso nada más poniendo, por ejemplo, ya empezó acá la fiesta. Así que ya empezó la fiesta. Bueno, a ver si me escucho. Pero les acabo de dar ejemplos de padres que
que tomaron su responsabilidad de conducir a sus hijos en los caminos de Dios. Pero también tenemos los otros ejemplos de los padres que fueron permisivos. Y uno de ellos fue el sacerdote Elí. Vamos nada más a leer algunos versículos. 1 Samuel 2:12. Dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Además, sus hijos se acostaban con las mujeres que servían en el santuario, y Elí, como si estuviera dormido, se hacía como el que no estaba enterado de nada. 1 Samuel 2:22, ahí mismo en ese capítulo, dice: pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos. Escucha así como muy condescendiente con ellos, ¿no? No lo hagan, por favor, les va a ir mal. No tenía carácter firme para poder detenerlos. Porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Bueno. Los versículos que ya leímos del libro de Hechos, en el capítulo 16, tratan sobre Eunice, Timoteo, el padre ausente y también Pablo. Vamos a leer el versículo 1, Hechos 16:1. Dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Bueno, aquí vamos a entrar ya en el estudio de estos versículos. Después del desacuerdo que Pablo tuvo con Bernabé por causa de Marcos, este versículo nos dice que Pablo llegó a Derbe y a Listra, en donde encontró a un discípulo, su nombre Timoteo. Este mismo versículo nos revela que era hijo de una mujer judía creyente y de padre griego, es decir, era un gentil. El nombre de la madre de Timoteo, ¿quién era? ¿Alguien la conoce? ¿El nombre? Eunice. Lo vamos a ver en otros versículos. Bueno, pero resulta muy interesante que el nombre del padre no se menciona. No se menciona. Lo único que se dice es que era griego, era un gentil. El matrimonio entre un judío y un griego no era bien visto, porque los griegos tenían muchos dioses y hacían todo tipo de prácticas inmorales. De hecho, para un judío de hueso colorado, si uno de sus hijos se casaba con un gentil, lo daban por muerto. Pues bien, Eunice tomó la decisión de unirse con un gentil, lo cual seguramente fue una situación que le trajo muchos problemas después. Aquí es preciso leer y reflexionar con mucha atención el siguiente versículo de 2 de Corintios 6:14. Acompáñenme. ¿Cómo comienza este versículo? No en griego y en hebreo y en todos los idiomas es no. Es no. Jóvenes solteros, es no. Jamás van a escuchar un sí de parte de Dios, jamás. Es un no. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Este versículo regularmente se utiliza para predicarle a los jóvenes solteros, hermanos, pero también aplica para aquellos que no son tan jóvenes y que aún tienen la oportunidad de casarse. En ocasiones se juzga muy duro a los jóvenes cuando se unen en yugo desigual. Pero ¿qué de aquellos hombres y mujeres maduras que tienen ya sus años, que tienen experiencia, que siendo cristianos deciden unirse
en yugo desigual. Al final, jóvenes y no tan jóvenes se rebelan contra Dios, contra su voluntad, y tarde o temprano enfrentarán las consecuencias de unirse en yugo desigual. Nadie se escapa de esas consecuencias, nadie. Por eso, mi consejo hacia los jóvenes cristianos del día de hoy: aún estás a tiempo. No cometas uno de los errores más grandes y catastróficos que te pueden pasar en la vida. No lo hagas. Es tiempo, detente. No lo hagas. Eunice, la mamá de Timoteo, seguro pasó por momentos muy amargos en su matrimonio con este hombre que no conocía a Dios. Vamos a detenernos un poco y pensar en todas las posibles situaciones que enfrentó este matrimonio con creencias diferentes. Solo por mencionar algunas. Al no tener las mismas creencias, ella pudo ser obligada a ir en pos de los dioses ¿de quién? De su esposo. Y también a practicar todo tipo de costumbres paganas. El padre, al no tener temor de Dios, ignoraba su principal responsabilidad con su hijo Timoteo. Y como es el caso de miles de mujeres, Eunice tuvo que hacerlo. Muchas cosas que él dejó de hacer, Eunice lo tuvo que hacer. Les voy a dar una lista corta. Ustedes me dicen cuál de las siguientes creen que es la principal o la función principal de un varón para con sus hijos. Número 1, proveer alimento, vestido y hogar, pagar su escuela y sus gastos de salud personal. Número 3, educarlo para que sea un hombre de bien. Y número 4, enseñarle las escrituras. Somos personas que conocemos la palabra, ¿no? Y la principal es enseñarle las escrituras. Bueno, Eunice, junto con su abuelita de Timoteo, en este caso se llama Loida, ellas fueron las encargadas de enseñarle la palabra de Dios a Timoteo. Eso lo podemos comprobar en 2 de Timoteo 3:14 y versículo 15, que dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, si uno de los crímenes más atroces es no proveer alimento, vestido y hogar a los hijos, entonces, ¿cómo le podemos llamar a la irresponsabilidad y negligencia de no guiar y enseñar la palabra a nuestros hijos? ¿Cómo le podemos llamar? Todos bien sabemos que es por la palabra de Dios que ellos pueden ser salvos y conocer a Cristo. No hay otro medio, no hay. Es terrible que nuestros hijos anden sin zapatos, por ejemplo, sin comida, enfermos. Pero esto no se compara con una eternidad en el infierno, no se compara. Hermanos, ¿de qué nos sirve de que seamos exitosos en nuestros trabajos si en nuestro hogar somos un fracaso con letras mayúsculas? ¿De qué nos sirve? Un aplauso para el hombre más exitoso. Todos lo quieren imitar en su trabajo. Es el mejor. Pero en su hogar es un fracaso. No sabemos a ciencia cierta si el padre de Timoteo ya estaba muerto. Lo que sí sabemos es que él no le enseñó la palabra de Dios. Fue su mamá Eunice y su abuela Loida quienes se preocuparon por la vida espiritual de Timoteo. Y aquí es preciso mencionar que la responsabilidad es de los padres de darles la palabra de Dios a sus hijos. El padre es la cabeza y la madre es la ayuda idónea. Los dos como un equipo deben enseñar y guiar a sus hijos con las escrituras.
¿Ustedes creen, hermanos, que sus hijos van a crecer y a estar fuertes espiritualmente con 1 o 2 horas cada semana? ¿Ustedes creen? Por eso la responsabilidad cae sobre ¿quién? Sobre los padres, de instruirlos, de educarlos, de formarlos. Hace ya mucho tiempo, muchos años, a mí me tocó estar como líder de jóvenes en otra iglesia. Y en una ocasión, terminando la reunión de jóvenes, llegó una mamá enfurecida a reclamarme que yo tenía la culpa de cómo andaba su hija. De rebote te me das. Solita se exhibió. Solita se exhibió porque andaba mal su hija. Es por los padres. ¿Ustedes creen que yo tuve la culpa? ¿Con quiénes pasan más tiempo? Con los papás. Es que tú tienes la culpa. ¿Yo por qué? Nosotros como guías espirituales tenemos la responsabilidad de enseñarles la palabra, de darles la palabra cada semana, de decirles lo que está aquí en la palabra, como ahorita lo que les estoy diciendo e instruyendo. No os unáis en yugo desigual. No lo hagas, joven. No lo hagas. Pero hermanos, la responsabilidad siempre va a caer sobre los padres. Y ahorita lo vamos a estudiar más a profundidad. Los maestros de la escuela, en la escuela dominical, no son los responsables de formar a sus hijos. No son. Son los padres. Por eso en Deuteronomio 6, versículos 6 y 7, dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás ¿a quién? A tus hijos. Y hallarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y algunos podrían decir, pero no sé cómo hacerlo. Y es válido, hermanos, es válido. ¿Cuántos de nosotros crecimos con tantas carencias en nuestra formación? Muchos, la verdad. Y a veces hay que empezar por el ABC, por el inicio. Hijo, siempre que te hagan un favor, di gracias. Di buen día. Cuando pases cerca de los vecinos, buenos días, vecino. Dirígete con respeto a tus tíos. Cosas así, ¿no? Y es válido. Pero hermano, nosotros no estamos solos. Dios está con nosotros. Y el día de hoy hay mucha enseñanza sobre cómo poder educar y formar a los hijos. Y claro, pues nos tienen a nosotros también para darles consejos a sus hijos. Solo es cuestión de que te decidas y de que seas constante. Eso es muy importante, de que ustedes se tomen en serio las cosas del Señor. Ahora, hermanos, aquí llega un punto muy, muy crucial y yo sé que vamos a responder de una manera perfecta, no nos vamos a equivocar. ¿Qué es más importante, lo espiritual o lo material? ¿Qué es más importante, las cosas de este mundo o las cosas de arriba? ¿Qué es más importante, las cosas del reino o las añadiduras? Entonces, ¿por qué hacemos lo contrario, hermanos? Esto solo nos muestra que sabemos mucha Biblia, pero vivimos poca Biblia. Esto es lo que revela nada más nuestro corazón. Somos muy ricos en inteligencia, pero muy pobres espiritualmente. A pesar de que Eunice se unió en yugo desigual y vivió las consecuencias en su matrimonio, Dios tocó su vida y se convirtió al Señor y perseveró en la palabra para sembrarla en la vida de su pequeño Timoteo. Ahora bien, este ejemplo no es una excusa para que te unas en yugo desigual. Es más, hermanos, si Eunice estuviera aquí con nosotros el día de hoy, te diría, no lo hagas. Joven, no lo hagas. De hecho, es triste decirlo, pero hay muchas mujeres que representan a Eunice y te pueden decir que ha sido muy difícil y que por la gracia y misericordia de Dios, hoy siguen en los caminos de Dios.
Entonces, leyendo el versículo 1 dice, después llegó a Derbe a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Vamos a leer el versículo 2 ahora. Hechos 16, versículo 2. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿De quién daban buen testimonio? De Timoteo. Otras versiones dicen, los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo. Los miembros de la iglesia en Listra y en Iconio hablaban muy bien de Timoteo. Los creyentes de Listra e Iconio respetaban y hablaban bien de Timoteo. Era un joven. De este joven daban buen testimonio todos los hermanos. Timoteo era un joven entregado a Dios, había dado pruebas de madurez, y los hermanos tenían en un buen concepto a este joven. Era un joven constante y que conocía la palabra de Dios. Versículo 3. Dice así la palabra. Quiso Pablo, o sea, Timoteo no se promovió. Pablo quiso llevarlo con él. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Bueno, este versículo nos habla del encuentro de Pablo y Timoteo, al cual más adelante el apóstol Pablo le escribió 2 cartas, primera y segunda carta de Timoteo. Bueno, a partir de ese momento, Pablo y Timoteo vivieron prácticamente como padre e hijo todos los días que estuvieron juntos. Eunice y Loida sembraron y Pablo regó, y el crecimiento lo estaba dando ¿quién? El Señor en la vida de Timoteo. Timoteo fue el hijo espiritual de Pablo. Eso lo podemos ver en los siguientes versículos. Primera Timoteo 1:2. Acompáñeme. Dice así la palabra, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Así se dirigía el apóstol Pablo. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Primera Timoteo 1:18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti milites por ellas la buena milicia. Y segunda de Timoteo 1:2 dice, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Bueno, en Listra, Pablo reclutó al joven Timoteo como compañero de ministerio, y por ningún lado vemos a Eunice oponerse. Voy a desafiarlos con lo siguiente, a todos los padres, y si el Señor me da la dicha más adelante, puedo ser desafiado yo también. Supongamos que tu hijo es alguien como Timoteo. ¿Cuántos quisieran tener un hijo como Timoteo? Un joven que ame al Señor, que la iglesia lo tenga en un buen concepto y que además esté estudiando una carrera profesional, que sepa 2, 3 idiomas. ¿Qué harías si tu hijo se te acercara después de su graduación y te dijera, papá, mamá, quiero ser misionero? ¿Qué harías, padre? ¿Por qué no me dijiste antes? Algunos dirían, ya invertí no sé cuánto dinero en tu carrera y me sales con eso. Algunos pueden pensar así. El problema es que algunos padres ven a sus hijos como inversión. ¿Se han dado cuenta? Estoy invirtiendo para que al rato me compre un carro, me compre una casa. Miren, todo es de Dios, y eso lo estaba aprendiendo hoy en la mañana. Todo es de Dios. De Jehová es la tierra, su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Todo
Todo es de Él. Tus hijos no son tus hijos, son de Él. Todo es de Él. Simplemente el Señor te ha dado la oportunidad de administrar lo que tenemos. Y entre ellos está tus hijos también, que no son tus hijos. ¿Sí? El Señor te los ha delegado y te dice, ¿sabes qué? Son míos, pero quiero que tú los cuides. Que tú administres su vida. Que tú te encargues de ellos. Entonces, debemos de pensar de esa manera, siempre. Que no son nuestros, que son del Señor y que un día nos van a pedir cuentas de eso. También, de cómo los formamos, de cómo los educamos y si nosotros los pudimos también guiar a los caminos del Señor. ¿De verdad sí lo permitirías? O sea, pero estoy hablando de un joven realmente que es llamado por Dios. Si tú conoces a tu hijo que no se congrega, que no lee la palabra y de repente, mamá, quiero ser pastor, hasta te va a dar risa, ¿no? Porque sabes que no está en serio. Pero un joven constante que ame a Dios y apasionado y que se te acerque, y tú lo ves con mucho potencial para salir adelante, inclusive en las cosas del mundo, debería en ese momento de darnos una profunda alegría, hermanos. Decir que bueno, es lo mejor que has escogido en tu vida, servir a Dios. ¿Sí o no? ¿Debería? ¿Sí o no? Bueno, el problema es que algunos padres están más preocupados por formar hijos profesionales y exitosos que hijos espirituales. Ese es el problema. Por eso Mateo 16:26 dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Vean, es como decir, ¿de qué sirve que nuestros hijos sean los más destacados en su profesión si al final se pierden, se van al infierno? ¿De qué sirve? Hermanos, creo que no hay cosa más hermosa que los padres vean a sus hijos entregados a Dios y que todos, como familia, sirvan juntos al Señor. Yo creo que no hay cosa más maravillosa. Ahora, no me malinterpreten. Yo no les estoy diciendo que sus hijos no estudien y no se preparen. No. Pero tenemos que volver otra vez a lo más importante. ¿Qué es más importante, lo espiritual o lo material? ¿Qué es lo más importante, hermanos? Lo sabemos bien. Pablo y su hijo Timoteo sirvieron al Señor. Timoteo fue un discípulo fiel del apóstol Pablo. Vamos a 2 Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Está hablando Pablo a Timoteo, en la fe y en amor que es en Cristo Jesús. Pablo le exhortaba a guardar la palabra de Dios. Así también los padres deben de exhortar a sus hijos a guardar la palabra de Dios. 2 Timoteo 3:10, pero tú has seguido mi doctrina, mi enseñanza, el Padre y el Hijo. Conducta, o sea, me has visto a mí, pero tú has seguido mi doctrina, Timoteo. Tú has visto lo que te he enseñado. Tú has visto mi conducta. Dice propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Todo lo has visto en mí eso, Timoteo. Como un buen discípulo. Y 2 Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, imagínense, Loida y Eunice sembraron la palabra de Dios en el pequeño Timoteo. Él creció con la palabra del Señor. Y después, de cierta manera, ellos, Eunice y Loida, se lo entregaron ¿a quién? A Pablo. Pablo se encargó de la salud espiritual de Timoteo hasta que él murió. ¿Quién era más padre? ¿El padre griego
o Pablo, para Timoteo. El padre ausente. Pablo por mucho tiempo fue el encargado de formar a su hijo Timoteo espiritualmente. Formó el carácter, de Timoteo. Timoteo era tímido e indeciso y a veces dudaba inclusive hasta de su llamado y de sus dones. Por eso el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:12 le escribió lo siguiente: ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Siempre lo estaba animando el apóstol Pablo. Según Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Vayan conmigo a 1 Timoteo 6:8 para ver otros consejos que Pablo le dio a su hijo Timoteo aquí. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Es una palabra para todos, ¿eh? Estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males, vean los consejos que le está dando aquí Pablo a Timoteo. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue ¿qué? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Hermanos, está claro que nuestra responsabilidad, la mayor responsabilidad que tenemos es formar nuestros hijos ¿para quién? Para Dios. Hombres y mujeres que sean generosos, que sean justos, que sean santos, que caminen con el Señor y que lo amen de todo su corazón. Esa es nuestra responsabilidad, formarlos para Dios. Es nuestra responsabilidad educarlos, instruirlos. ¿No te gustaría formar así a uno de tus hijos? ¿A un hombre de Dios? Cosas muy prácticas, hermanos, que ustedes pueden enseñarles a sus hijos y que seguramente algunos lo han hecho, ¿no? Pero algunos no lo saben. Va entrando un hombre de 85, 90 años. Hijo, cuando venga un anciano, debes de mostrarle respeto, no te burles de él. Muestra respeto, porque delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Cuando veas a una mujer ahí en el camión, embarazada, hijo, tienes que cederle el asiento para que se siente esa mujer, o un anciano. Cosas muy prácticas para formarlos en su carácter. Y la palabra nos instruye en todo esto. Es muy triste, hermanos, pero uno se da cuenta y uno aprende. Y no lo sabemos todo. Y yo estoy aprendiendo de mucho de ustedes también y de todo lo que veo. Pero es muy terrible cuando tú ves a los niños corriendo por todos lados. Hay tiempo para todo, ¿eh? Hay tiempo para todo. Pero cuando ves a los niños todos en desorden, estaba escuchando una enseñanza del pastor Chuy, dice, una vez subió un niño y me quitó el micrófono. Da risa. Pero a la vez da mucha tristeza. Porque sus papás
Andan igual, no, ya, déjalo que ande corriendo, hombre, vente tú, vamos a ver una película, que unas palomitas, allá que se desgreñen todos. ¿Sí o no? Uno se da cuenta de muchas cosas, hermano. Y hay tiempo, ¿son niños? Sí, son niños, claro, y lo entendemos. Pero no siempre es, siempre andar corriendo por todos lados. Y después ya salen las situaciones, ¿no? Pues que ya le pegó a la niña, ¿no? Y ya andan haciendo tantas cosas, ¿no? No lo sabemos todo, estamos aprendiendo. Nosotros venimos también con ciertas carencias de nuestras familias y estamos aprendiendo y la Biblia nos enseña muchas cosas. Hechos 16:3, les voy a leer otra vez. Quiso Pablo que fuese con él, ¿quién? Timoteo. Y tomándole, le circuncidó. Esta es una escena muy íntima, hermanos. Una escena maravillosa que en realidad el padre griego, obviamente por ser griego no lo circuncidó, pero Pablo sí lo hizo. ¿Y saben lo que es la circuncisión, verdad? ¿Sí sabemos? ¿Todos? Por eso le digo que es un momento muy privado, ¿no? Entre dos hombres, viendo sus partes íntimas. Y ahí está Pablo con su hijo. Ahora, no crean que había un hospital como los que tenemos, ¿verdad? Lo llevó al hospital, vamos a circuncidarte a la Aranda de la Parra, Timoteo, vente, súbete a mi camello. Fue muy doloroso. Y Timoteo, vean, con tal de servir al Señor, no le importó eso, siendo un joven. Quería servir y Timoteo sabía que a Pablo lo habían apedreado en Listra, que lo habían arrastrado ahí. Él sabía todo lo que representaba servir a Dios. Y aún así dijo, yo me voy contigo, Pablo. Obviamente ves el trabajo de la mamá ahí también, ¿no? Dándole la palabra, y de la abuelita. Ahí las abuelitas sí se pueden meter, darles la palabra. En otras cosas ya no, porque después parecen que son sus hijos también. Le daba la palabra. Le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Voy a dar aquí una explicación rápidamente. Bueno, Pablo tenía interés en incorporar a Timoteo a su equipo misionero, porque el joven reunía las características principales que le hacían apto para el ministerio. Por tanto, podía ser un excelente compañero y colaborador con el apóstol. El padre de Timoteo era griego. Esa es la razón primordial por la cual posiblemente no fue circuncidado. Como griego él tenía sus creencias y costumbres. Y esta era una seria dificultad con la que Pablo tenía que lidiar, ya que pudo generar confrontaciones con los judíos de aquellos lugares y él les quería llevar la palabra. Ahora, según la ley hebrea, el niño debía seguir la religión de su madre, debiendo comenzar con la circuncisión, como debía hacerse con todo hijo varón de Israel. Aunque la visión del apóstol Pablo era alcanzar especialmente a los gentiles, no suponía que no tuviera interés en la salvación de los judíos. Esta situación pudo haber levantado una barrera para llevarles el evangelio, por lo cual circuncidó a Timoteo para evitar herir sus susceptibilidades entre ellos. Ahora, según la ley, Timoteo era judío por ser de madre judía, pero al ser incircunciso los judíos lo consideraban apóstata. Entonces, por causa de llevarles la palabra y el evangelio, el apóstol Pablo quiso evitar cualquier confrontación y dijo, Timoteo, te voy a circuncidar. No es para que seas salvo, porque Pablo y Bernabé ya habían dicho, no es necesario para salvación. Es necesario para que les pueda llevar la palabra de Dios y evitar muchos conflictos entre ellos. Versículo 4 y 5. Y al pasar por las ciudades, Hechos 16, 4 y 5, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día.
Acompáñame para terminar a 2 Timoteo 4, 5 y versículos 6 y 7. Aquí el apóstol Pablo ya se está despidiendo de su hijo. Y vean las palabras que le dice. Pero tú sé sobrio en todo. Timoteo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo, en Listra, donde fue apedreado brutalmente, vio a un joven, hermanos, a un joven con mucho potencial, pero segundos antes de cerrar los ojos y antes de partir a la presencia de Dios, ¿qué creen? Vio a un pastor hecho y derecho. Qué gran satisfacción, de verdad. Qué gran satisfacción es formar nuestros hijos para Dios, para Él. Si Él los quiere llamar algún día, que sea Él. Y de verdad, ustedes pueden decirles, ojalá y seas un pastor, hijo. Ojalá seas un maestro de la palabra. Ojalá seas un hombre que sirva a Dios de tiempo completo. Es lo mejor que podemos hacer, sin dejar de lado nuestra responsabilidad de llevarlos a la escuela, de educarlos, de darles el alimento, de lo que ellos necesiten. Amén. Pónganse sobre sus pies. Miren, es bien bonito servir a Dios. Es bien bonito. Bien bonito. Y como jóvenes, como adolescentes, es la edad maravillosa. Tienes mucho tiempo para leer la palabra, para estudiar tantas cosas, aprender. Estar preparado para el momento en el que el Señor pueda llamarte. Es algo hermoso, es algo hermoso. Pero ¿cómo nace todo esto? Nace de un corazón que ame a Dios. Difícilmente un joven que no es cristiano, que no ha nacido de nuevo, no lo va a poder, no puede, aunque quiera. Por eso la importancia de los padres de enseñarles la palabra, de darles el evangelio hasta que sus hijos se entreguen al Señor. Después, ellos mismos te van a estar hasta pidiendo, vamos a la iglesia, y van a compartir el evangelio y van a estar ahí tratando de aprender un instrumento porque quiero alabar a Dios, lo que sea, ¿no? O sea, hay mucho tiempo para eso, mucho tiempo. Y eso es algo maravilloso, maravilloso. Entonces, seamos padres que estemos preocupados por formarlos para Dios. Miren, si ustedes los forman en lo espiritual, lo demás se da en consecuencia, Si es un hombre íntegro, un hombre santo, un hombre que ama la palabra de Dios, créanme, va a ser un excelente trabajador y profesionista afuera. Pero a veces estamos al contrario. Créanme. Así funcionan las cosas, a la manera de Dios, no a nuestra manera.
Amén. Siempre va a ser a la manera de Él. Vamos a darle gracias. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque nos muestras tantas cosas, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, por la vida de los varones, de las mujeres que están aquí, Señor. Dale sabiduría, llénalos de ti, de tu palabra, de tu gracia, Señor, para que sigan adelante en este caminar, Señor. No es fácil, Señor, no es fácil. Es muy difícil a veces, pero cuando nos decidimos a buscarte, a entregar nuestra vida, a vivir para ti, Señor, a rendirnos a ti, a dejarnos guiar por tu palabra, tú nos vas a ayudar, tú estarás con nosotros, Dios. Señor, gracias por sus vidas, Señor. Te pido que les ayudes en todo, Dios. Que bendigas a sus hijos, Señor. Que les ayudes, Señor. Gracias por tu palabra y gracias porque estamos aquí, Señor. Aún aquí, escuchando tus palabras, tu voz, reconociendo que tú nos estás guiando, Señor, en todo. Y te damos toda la gloria y la honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno.